Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Así empieza el Evangelio de este domingo y estamos en una viña, en un viñedo del monasterio de Latrun, que está al oeste de la ciudad de Jerusalén. Es un monasterio cisterciense, francés. Bueno, pues en la imagen del viñador, pero sobre todo de la vid, es una imagen muy bíblica que aparece mucho en los profetas, especialmente Jeremías habla de ella, y sobre todo una famosa imagen es la que usa el profeta Isaías, que habla de un viñedo que fue plantado por el Señor y que, sin embargo, pues después de todos los cuidados dio frutos amargos. Bueno, pues también los salmos, especialmente un salmo, el Salmo 80, nos dice que esa vid o esa viña es el pueblo de Israel. Dice, plantaste una vid y la arrancaste de Egipto y la trasplantaste, es decir, sacaste al pueblo de Israel de Egipto y lo trajiste a esta tierra y sus raíces se han extendido y sus ramas y pues ahora cubre desde el río hasta el mar, es decir, de un lado al otro de la Tierra Santa ha podido crecer y ha podido fructificar. De eso está hablando el Salmo 80. Y sin embargo después se queja y dice, Señor, y ahora después de que la has hecho crecer y la has cuidado tanto, ahora la has abandonado, porque en ese momento está lamentándose de los sufrimientos del pueblo de Israel ahí en el Salmo 80. Restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Sacaste una vid de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste. Le preparaste el terreno y echó raíces hasta llenar el país. Su sombra cubría las montañas y sus pámpanos los cedros altísimos. Extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. Porque has derribado su cerca para que la saqueen los viandantes. La pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate. Ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. La han talado y le han prendido fuego, con un bramido hazlos perecer. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti, danos vida para que invoquemos tu nombre. Restaura la vida para que invoquemos tu nombre. Señor Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Esta vid está en un momento, ahora a inicios de la primavera, o ya en primavera, cuando apenas están brotando las uvas. Les voy a mostrar, a ver si logramos captar aquí
los pequeños racimos de lo que van a ser las uvas próximamente. Ahora están muy tiernas, muy pequeñitas, son una especie de moras, pero ya en el verano se podrán ver las uvas y posteriormente, hacia septiembre, será ya la cosecha, la vendimia. Hoy Jesús nos va a decir, yo soy la vid verdadera. ¿Qué significa esto de verdadera? ¿Por qué Jesús habla de una vid verdadera? Porque está diciendo que el pueblo, sí, de Israel, ya no es solamente el que sea nacido de Abraham, el que biológicamente sea del pueblo judío, sino está diciendo el que esté unido a mí, ese es realmente parte de esta vid. O sea que en realidad no solamente la vid es imagen del pueblo de Israel, sino del nuevo Israel, que es la iglesia. La iglesia es precisamente como una vid, y veamos que esta planta pues tiene su tronco también, sus raíces están ahí debajo de la tierra, el tronco, y luego pues se va enredando, se va entrelazando, una imagen bellísima, pero Cristo nos dice, yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Ahora vamos a hablar de eso. Pero ¿cuál es entonces la imagen de la iglesia aquí? Pues precisamente que estamos todos unidos con Cristo. Él es ese tronco y nosotros somos estas ramas que dan el fruto, pero todos juntos somos una sola cosa. Somos la vid entera, completa, y el Padre es el viñador. Bueno, pues esta imagen la está usando Jesús y está diciendo, yo soy la vid verdadera. El que brota de mí y el que está unido a mí, y el que permanece en mí y el que da fruto en mí, ese es parte de la vid y de la viña y de la iglesia. Y ese tiene vida, está conectado a la vida, mientras que quien está desconectado de la fuente de vida, ese no puede hacer nada. Entonces, esa es más o menos la idea de fondo del Evangelio de este domingo. Pero vamos más allá, porque entonces aquí Jesús nos está diciendo la vid verdadera es la iglesia, que es el nuevo Israel, y aquí se cumple la Escritura. El pueblo de Dios es todo aquel que está unido con Jesús. Y dice después que todo aquel que no da fruto, el Padre, que es el viñador, el Padre lo corta. ¿Y qué significa esto? Pues que puede haber alguna rama que sí está unida a la vid, pero no da fruto, no sirve. ¿A qué me recuerda esto? Pues a veces uno puede encontrar cristianos que sí están muy unidos, al parecer, pareciera que están unidos a la vid porque son muy religiosos, porque participan en todas las actividades de la iglesia, están siempre allí, saben de todo respecto a los temas de religión, se saben todas las noticias y hasta los chismes de todos los temas religiosos, pero ¿cuál es el fruto que dan? ¿Realmente transmiten paz, armonía, misericordia, obras de amor? ¿O solamente están sembrando discordias y están quejándose y están hablando de los chismes y están... Quizá son estos que están unidos, sí, aparentemente a la vid, pero en realidad no dan fruto, ¿no? Los frutos, dice San Pablo, los frutos del Espíritu Santo son paz, alegría, amor, y da una lista larga que es el indicador de que estamos realmente unidos a la vid. El año pasado estuve en este lugar y había una viña verde. Regreso este año y me encuentro con que ha sido completamente arrasada, ha sido quitada, supongo que porque no dio fruto. Y entonces vemos que esto es lo que nos dice este Evangelio de este domingo precisamente. Jesús nos dice que el que no permanece en mí no da fruto, y a ese lo arrojan fuera y lo echan al fuego y arde. Y también me recuerda a otra imagen de la Escritura en la que dice lo siguiente. Dice que el hombre justo será como un árbol frondoso plantado al borde del río o de la acequia y siempre da fruto, mientras que el impío no es así, sino que será paja que arrebata el viento. Y esto es precisamente lo que queda de esta viña, paja seca que arrebata el viento. Y esa es la vida del hombre desconectado de la fuente de vida, desconectado de Dios. Al final no queda absolutamente nada, es estéril y es cortado, es echado fuera.
después dice otra cosa. Dice, y el que da fruto, ese mi Padre lo poda. Uy, qué duro esto, porque si no doy fruto me cortan, pero si doy fruto entonces me recortan, me lastiman, porque de hecho así se le dice, según tengo entendido, que cuando se podan las vides lloran, se les hace llorar, porque empieza a brotar de la savia y se ve como si llorara. ¿Y cuál es el punto aquí? El punto es que sí, efectivamente, sufre la planta por este proceso de poda. Pero ¿por qué se le hace? No por lastimarla, sino precisamente para ayudarle a dar más fruto, para que sea más fructífero, más fecundo. Y eso es también lo que hace el Señor con nosotros en nuestra vida a través de la cruz. Él permite muchas veces la cruz para que demos más fruto. ¿Cuál es la lógica de la poda? La lógica es que si la vid, si está teniendo demasiadas hojas, demasiado follaje, pero se está yendo la energía en algo que no es lo esencial, y entonces allí se corta para que ese fruto que ya está dando sea de mejor calidad, la uva sea más rica, más jugosa, y eso es también lo que ocurre con nosotros. Hay cosas en nuestra vida que sobran, y todo lo que sobra debe ser quitado, todo lo que sobra estorba. Entonces el Señor a veces quiere purificarnos y quitar de nuestra vida todo aquello que no es necesario y que nos quedemos solo con lo esencial, y lo esencial es el amor a Él y al prójimo. Y todo lo demás estorba en un momento u otro. Entonces hay que irlo quitando poco a poco, y nuestra vida también tiene que ser irnos despojando, irnos deshaciendo de tantas cosas superfluas que no son solo objetos materiales, sino tantas cosas que están apegadas a nuestro corazón que hay que quitar, ¿no? Como la obra de arte en la escultura. Esculpir el mármol es que quitar de un pedazo de piedra que puede ser de muy buena calidad pero que no tiene forma, hay que irle arrancando, quitando a golpes todo lo que le sobra para sacar de allí lo más bello, una obra maestra, una obra de arte. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Nosotros somos como ese bloque de piedra, y el Señor ve no una piedra sin forma, una piedra bruta, sino el Señor, cuando ve esa piedra, ve la obra maestra que está ahí dentro. ¿Qué hace falta? Quitar todo lo que sobra, arrancar de ahí todo lo que estorba, para que salga a relucir la belleza que hay ahí dentro. Y Él va dando forma, ¿cómo? Podando esta viña. Y entonces también nosotros tenemos que estar abiertos a que el Señor pode, a que el Señor haga su obra, a que el Señor trabaje libremente en nosotros. Y no es que nos va a mandar grandísimos sufrimientos, a veces sí, pero normalmente no hace falta grandes, especiales sufrimientos. No es que el Señor esté diseñando tormentos para nosotros de ninguna manera. Simple y sencillamente el Señor nos va mostrando esos sinsabores de la vida, esas contrariedades cotidianas que hemos tenido siempre y que siempre tendremos. Esas mismas nos va mostrando cómo podemos aceptarlos con amor, abrazarlas con amor, para que entonces den más fruto en nuestra vida. Entonces, una vida cargada de frutos, ese es el objetivo principal de nuestra vida cristiana. Y ahora viene la parte principal, la palabra principal de este evangelio, que es: permanezcan en mí. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, darán mucho fruto. Esto lo repite, esta palabra aparece como 7 veces en este pasaje. ¿Y qué significa este permanecer? Significa que la vida cristiana es estar completamente integrados en Cristo, como esta rama. Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos, ustedes son la rama. Somos una sola cosa y estamos conectados íntimamente y continuamente. Permanecer conectados en el Señor. Esto es
que no, Jesús no es algo que vamos el domingo a misa y después el resto de la semana nos desconectamos de Él. No es que rezo en la mañana y el resto del día me olvido de Él. Es algo permanente. Permanecer en el Señor es estar todo el tiempo conectados con Él, de corazón a corazón. Somos una sola cosa. No me puedo desconectar de Cristo. ¿Por qué? Porque vivir, según la fe cristiana, vivir realmente es vivir en Cristo. Estamos conectados a Él, porque sin Él no podemos hacer nada. Aquí ya lo dice en el Evangelio. Es que sin mí no pueden hacer nada. ¿Qué significa no pueden hacer nada? Significa que nos morimos. Sobrenaturalmente sí. No poder hacer nada de provecho, nada que valga la pena. Hacemos muchas cosas, sí, vamos, venimos, trabajamos, ideamos, ganamos dinero, pero al final del día, todo eso puede ser un esfuerzo completamente estéril, inútil, que como dice ahí, solo sirve para echarlo fuera y que lo quemen. Es como coser sin hilo. Es estar trabajando todo el día para que al final resulta que no sirvió absolutamente para nada. Esa es la vida del hombre que no está conectado con la fuente de vida que es el Señor. Necesitamos estar en Él. Por eso necesitamos de la oración y de los sacramentos. Son las dos principales maneras de conectarme con el Señor y obviamente conectarme también con Él a través del amor al prójimo, conectándome en las obras de amor, también me conectan con el Señor. Bueno, pues es un modo en que estamos constantemente unidos a Él. La palabra del Señor tiene que ser algo constante dentro de mí. Es algo que todos los días meditamos. Tomar el texto del Evangelio, tomar las palabras del Señor. No hace falta leer demasiado, un poquito, pero tenerlo ahí, rumiarlo, darle vueltas. Eso es estar conectado, estar recibiendo la gracia, recibiendo la vida que viene del tronco, de la vid. Entonces, aquí hay una manera de conectarme y la manera mayor, la manera plena de conectarme con el Señor, precisamente se llama la comunión. Comunión, es decir, unirme, una unión en común, unirme de corazón a corazón con Cristo a través de la Eucaristía. Entonces hay incluso personas que sienten tal necesidad que aun sin obligación de tener que hacerlo, todos los días van a misa porque les hace falta, no porque sea obligación, eso no es obligación para nadie, pero sienten que se conectan más con la vid y entonces la Eucaristía misma es también comunión con el Señor. No es algo automático, no es algo que si ya comulgué ya estoy conectado con Cristo. La comunión eucarística es la plenitud de todo un camino. Es una persona que ora, una persona que medita la palabra de Dios, una persona que vive su vida cristiana, que trata de amar a su prójimo y entonces llega al altar y allí al comulgar se llena de Cristo porque es la cumbre que da sentido a todo lo anterior y al mismo tiempo es la fuente de la que bebe, la Eucaristía es la fuente de la que bebe para poder seguir amando y poder seguir orando y poder seguir viviendo la vida en Cristo. Entonces es un círculo constante, un círculo virtuoso de amor y de vida. Esto es lo que hace Cristo en nosotros cuando vivimos conectados con Él. Y sin Él no podemos hacer nada, ¿no? Es como tener un teléfono sin conexión a internet, pues sirve casi para nada, ¿no? Porque ahí lo enciendes, pero no puedes ver ningún dato. Bueno, pues lo mismo nosotros, el estar realmente desconectados de Cristo es perder el sentido de nuestra existencia. Y luego dice que si permanecemos en Él, entonces pidan lo que quieran y se les concederá. Importante, si estamos unidos a Él, realmente esto lo vemos en los santos, personas que han estado unidas a Cristo de una manera maravillosa, de manera íntima, y efectivamente cuando han pedido al Señor se les conceden todo tipo de milagros, ¿no? Entonces esto ocurre en nuestra vida. No es que Cristo es como una máquina de refresco que uno llega y pide y me da lo que yo quiera y después me voy. No, quien está conectado con la vid, entonces se da cuenta que es que soy uno con Cristo y ya no se sabe casi cuándo es Cristo el que obra o cuándo es uno el que obra. Siempre es Cristo, pero hace que broten los frutos de nosotros.
a través de esa savia que Él inyecta constantemente en nuestro corazón, en nuestra alma. Entonces, hoy la Escritura nos está invitando a vivir conectados con el Señor de manera íntima, a través de la oración, a través de los sacramentos. Que el Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No nos alejaremos de ti, danos vida para que invoquemos tu nombre. Restaura la vida para que invoquemos tu nombre. Señor Dios de los ejércitos, restauranos, que brille tu rostro y nos salve.